El tema de esta predicación, el Dios de misericordia supliendo las necesidades. Ese es el tema. El Dios de misericordia supliendo las necesidades. Este pasaje que hemos leído, y particularmente el milagro de la alimentación de las 5,000 personas que encontramos aquí, sin contar mujeres y niños, además de la resurrección de Jesús, son los únicos 2 eventos en el misterio de Jesús que lo registran los 4 evangelios. Usted lo puede encontrar en Mateo, en Marcos y en Juan. Pero Dios quiere que aprendamos esta tarde un tema muy importante que va mucho más allá de lo que son los milagros. A todos nos inquietan y quizás todos buscamos un milagro de parte de Dios. Quizás esta tarde usted ha llegado a este lugar y tiene situaciones difíciles en las cuales se requiere la intervención divina en la necesidad que está viviendo. Pero Dios quiere hablarnos que más allá del milagro que estamos esperando de parte de Dios, Dios está más interesado que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, hermanos, y que seamos salvos por la eternidad. Hemos leído un pasaje después de que Jesús mandó a sus discípulos para que predicaran el evangelio. Jesús pasa un momento con ellos y dice el versículo 10: vueltos los apóstoles le contaron, ¿cuánto, hermanos? Todo. Es decir, los discípulos, cuando Jesús los envió y los mandó de 2 en 2 que fueran y compartieran del reino, los discípulos entendieron que cuando Dios nos envía a hacer algo, tenemos que rendirles cuentas a Dios. Y esta tarde Dios nos recuerda, hermanos, que no nos dirigimos solos. Tenemos que entregar tarde que temprano cuentas a Dios de nuestra vida y de la vida de nuestros hijos. El texto dice, le contaron todo lo que habían hecho. Es decir, encontramos un momento que los discípulos entendieron que tenían que rendirle cuentas a Dios. Y esta tarde Dios quiere que estemos conscientes de ello. Tarde que temprano rendiremos cuentas de nuestra vida aquí en la tierra. Vamos a entregar cuentas de todo lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer. Y tomándolos, se retiró, ¿a dónde, hermanos? Aparte, a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y esto nos habla de algo muy importante, hermanos. Después de trabajar en el ministerio, en el reino de Dios, Jesús entendió algo de sus discípulos, que son seres humanos y que también necesitan descansar. Y esta tarde Dios está en este lugar hablándonos y recordándonos que si estamos cansados por el caminar de nuestra vida en Cristo, podemos encontrar descanso en Cristo Jesús. Yo lo veo y me puede decir, estoy bien, pastor, y me puede sonreír, pero quizás detrás de ese rostro que sonríe hay cargas, hay luchas. Y esta tarde Dios quiere de que tú descanses en sus promesas y en su palabra. Hebreos capítulo 4 versículo 15. Jesús reconoció y entendió en ese momento que Él es consciente de las debilidades de las personas y es sensible a cada una de las necesidades que los apóstoles, discípulos en ese momento tenían. El escritor de Hebreos capítulo 4 versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de ¿qué, hermanos? De nuestras debilidades. Si alguien conoce nuestro cansancio, nuestra fatiga, nuestra desesperación, se llama Cristo Jesús. Por eso es importante que podamos estar siempre cerca de Dios. Y Dios quiere que descansemos esta tarde. Si has venido toda una semana con pruebas y luchas, su palabra dice: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. ¿Cuántos quieren descansar en Dios, hermanos? Amén. Así es de que si usted quiere salir de este lugar con la carga que trae, ya es cuestión de usted. Pero Dios quiere que descansemos en sus promesas. Amén. Dice el texto: un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y Jesús entendió en ese momento que los apóstoles, después de un trabajo exhausto,
necesitaban descansar. ¿Cuántos años tenemos viviendo la vida en Cristo? 5, 10, 15, 20. Los años que tengas caminando en Cristo. Dios nos recuerda que también es necesario descansar en el Señor. Necesitamos descansar y estar quietos delante de Dios. Porque también Dios quiere que en ese descanso podamos meditar cuántas cosas Dios ha hecho con nosotros. Ahora, no solamente descansar espiritualmente, también es tiempo de descansar en la familia. Porque todos ustedes, o muchos de ustedes, se van a trabajar toda la semana, ¿verdad? Y se levantan temprano y llegan tarde y no ven a los hijos. También Dios quiere que usted aprenda a descansar con su familia. Y cuando llegue cierto día de la semana, el fin de semana, usted puede hacer un alto en sus actividades y recordar que no todo es trabajo, hermanos. A veces, tristemente, los hermanos, particularmente en ellos y una que otra hermana, están muy afanados y piensan que todo es trabajo, que tengo que cumplir, que tengo que traer, que tengo que suplir. Pero Dios también quiere que aprendamos a descansar con la familia, que le dediquemos tiempo a la esposa, a los hijos, que salgamos y detengamos por un momento nuestra vida en esta tierra. Amén. Amén. Así es de que a partir de hoy, hermanas, tienen los hermanos con usted una responsabilidad de darle tiempo y descansar con la familia. Lucas capítulo 9, versículo 11. Después de que se los llevó aparte para que descansaran, ahora Jesús sabe que sus discípulos necesitaban de escuchar de la verdad del Evangelio, dice el texto 11. Y cuando la gente lo supo, es decir, la gente no sabía que Jesús estaba ahí con sus discípulos, pero cuando se enteró la gente, le siguió y Él les recibió. Es decir, Jesús, después de dedicarles un tiempo a sus apóstoles aparte, la gente constantemente le seguía. Y sabe que mucha gente sigue a Jesús. Y si algo podemos encontrar a Cristo es que siempre está accesible a nuestras necesidades. Cristo no está lejos, Él está cerca y está deseoso de que usted le busque y que tenga un tiempo con Él en comunión. La gente le siguió y Él le recibió. Gloria a Dios que tenemos a un Dios que nos escucha y recibe nuestra súplica, nuestra necesidad. Cristo constantemente está deseoso de escuchar a sus hijos. Amén. Y dice el texto, y les hablaba de qué, hermanos. Es decir, no les hablaba cómo podrían ser exitosos, cómo podrían tener mejores vidas. No, les hablaba acerca del reino de Dios. Como esta tarde Dios quiere hablarnos a nosotros acerca de su reino. Y el reino de Dios implica todas las cosas espirituales y eternas. A veces tenemos una expectativa distinta con Cristo. Queremos que Dios haga cosas importantes en nuestras vidas, pero Cristo vino para atender nuestras necesidades espirituales. Y en ese momento, dice el texto, que les hablaba del reino de Dios. Juan capítulo 6, versículo 25 al 27. Después de la partida de Jesús con sus discípulos de Betsaida, dice el texto que la gente les siguió, Él les recibió y les habló acerca del reino de Dios. Pero mire, en lo que usted tiene ahí, Juan 6, 25, ¿ya lo tiene? Amén. Voy a concluirle de leer lo que dice Lucas 9, 11. Además de hablarle del reino de Dios, dice, y sanaba a los que necesitaban ser curados, dice Lucas 9, 11. Él sanaba, Jesús sanaba a todos los que necesitaban ser curados. Y sabe que esa porción de la Biblia hace referencia a lo que las personas buscaban y tenían problemas internos. La sanidad que registra Lucas 9:11 habla de una sanidad interior. ¿Sabe que lo que más nos aqueja como personas y nos desgastan son las cosas emocionales? Lo que más nos desgasta y lo que nos drena como personas son las cosas emocionales. Lo que me hizo sentir cuando me dijo esto.
las palabras que me hirieron, que me lastimaron. Esta tarde quizás tú en este lugar te sientes herido, lastimado porque alguien te dijo, porque alguien dijo algo de ti o te lo dijo de frente y quizás no midió sus palabras y eso te hirió. Esta tarde Dios quiere sanar tu corazón de esa herida, hermano. Porque eso se refiere cuando dice que los sanaba y los curaba de todas sus necesidades. ¿Sabe que las heridas del alma son las que más nos lastimen y nos afligen, nos quitan el sueño muchas veces? Pero Jesús atendió las necesidades de ellos, todas las emocionales. Una herida física te la pueden curar y te la atienden y sana con el paso de 2 o 3 semanas. Pero una herida en el alma que nadie sabe la profundidad de ella, solamente Cristo puede sanarla, hermano. Y esta tarde Dios te dice a ti que Él puede sanar tus heridas. A veces los padres dicen cosas a los hijos que lastiman, que hieren. El esposo a la esposa al esposo, los hermanos. Cosas que lastiman en el corazón y que ahí se quedan y que nos hacen sentir mal. Esta tarde Dios puede sanar tus heridas, hermano. Dice Juan 6:25, ¿ya lo tiene, hermanos? Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuánto llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Sabe que la gente que sigue a Jesús a veces tiene una mentalidad muy superficial y egoísta? Si Cristo me da, si Cristo me suple, le voy a seguir. Si Él no hace nada conmigo, ¿para qué me congrego? ¿Para qué leo la Biblia? Jesús les dijo: ustedes no me siguen porque yo quiero, porque ustedes me buscan con sinceridad. Ustedes me buscan porque les di de comer. Y Dios quiere que tengamos consciente esta pregunta en nosotros: ¿por qué está siguiendo usted a Jesús? ¿Por amor? ¿Porque lo ama? ¿O porque le suple sus necesidades? Porque Dios sigue siendo Dios. Aunque no sean en nuestra vida las necesidades, Dios sigue siendo Dios. Y Jesús les reprochó a sus seguidores su manera frívola y superficial de seguirlo a Él. Ustedes me habéis seguido no por las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y Jesús les dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida. ¿Me ayuda a leer, hermanos? Jesús quiere que entendamos esto. Vamos a esforzarnos, iglesia, por caminar y hacer las cosas que nos llevan hacia la vida eterna. Porque todo en esta tierra, tarde que temprano, quedará aquí. Pero tenemos que buscar las cosas eternas y espirituales, hermanos. Amén. Lucas 9:11, regresamos. La compasión de Cristo se había extendido constantemente en ese lugar, en esa región. Concluye Lucas 9:11: y sanaba a los que necesitaban, ¿qué dice, hermanos? Ser curados. Ya dijimos que tiene que ver con heridas internas, emocionales. La palabra en el griego está muy complicado pronunciarlo, se las debo, pero habla de cosas internas. Lo sanaba. Y después de ese momento que sanó a las personas de sus emociones, a partir del texto 12 al 17 encontramos una necesidad física en la gente que estaba reunida ahí. Y Jesús la atiende como Dios, pero además le deja una enseñanza, a la gente que lo estaba siguiendo. Vamos a leer la siguiente necesidad que es suplida. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor
y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en el desierto. Y él les dijo, ¿qué, hermanos? Dales de comer vosotros. ¿Cuál era la necesidad que tenían ahí la gente, hermanos? Era del alimento físico. Mucha gente estaba congregada en ese lugar, pero Lucas nos dice que esa gente necesitaba ser alimentada. Los discípulos fueron donde Jesús y le dijeron, ¿qué hacemos con toda esta gente que está aquí? ¿Cómo podremos nosotros suplirle? ¿Sabe que la gente, los discípulos, mejor dicho, se preocuparon de lo que podrían o no comer la gente que estaba allí reunida, que era más de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños? Dicen algunos que eran arriba de 15,000 o 20,000 personas ahí. Era mucha gente la que estaba ahí concentrada. Y los discípulos se dieron cuenta que había una necesidad muy grande que suplir. Y sabe que las necesidades físicas siempre hay que suplirlas todos los días, particularmente la comida. Tenemos que comer todos los días. Jesús sabe que tenemos que comer. Si no hay en el refrigerador, Jesús sabe lo que hay y lo que no hay. Y quizás esta tarde usted está aquí y sabe que hay necesidad en casa. Pero Dios quiere dejarnos una enseñanza profunda en cuanto al tema de suplir la necesidad. Mateo capítulo 8, versículo 26. La noche se había avanzado en ese momento, que registra Lucas 9:12 en adelante. La preocupación de los apóstoles por la necesidad de comer, Mateo 8:26. Amén. La preocupación de los apóstoles por lo que pudieran alimentar a la gente que estaba allí reunida, hermanos, y fueron donde Cristo y preguntarle, ¿qué hacemos con la gente? Lo que desnudó en los discípulos, ¿sabe qué fue, hermanos? La poca fe que tenían en Jesús. Ellos caminaban con Cristo, pero cuando vieron todo ese escenario de gente que está ahí, lo que les faltó es fe. Confiar en las promesas de Dios, que todo lo puede suplir, incluyendo la parte que tiene que ver con el comer. Y dice Mateo 8:26, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de qué, hermanos? De poca fe. Cuando los discípulos fueron donde Cristo y lo confrontaron por el que habían de comer, les faltó fe. ¿Sabe por qué? Porque los discípulos sabían que Dios, el Todopoderoso, en el pasado ya había hecho este milagro de suplir comida y dar alimento a su pueblo. Está en Segunda de Reyes 4:4. Búsquelo. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 42. Todos los discípulos conocían esto de la historia de Israel. Dios supliendo alimento y comida para un pueblo que no tenía. ¿Usted me alcanza? Segundo libro de Reyes 4:42. ¿Lo tiene? ¿Usted me alcanza? Vino entonces un hombre de Baal, Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente que coma. Y respondiendo su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Este hecho milagroso estaba registrado en la historia de Israel. Y esta historia lo sabían los discípulos. Como usted y yo sabemos de que Dios suple de muchas maneras nuestras necesidades, y cuando las tenemos, ¿sabe qué? Estamos como los discípulos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le damos de comer a los hijos, mujer? Incrédulamente no reconocemos que Dios puede proveer en el último instante para que tus hijos coman. Porque, ¿sabe qué, hermano? Dios nunca nos ha dejado sin comer.
nunca nos ha dejado sin llevarnos a la boca una tortilla. Y eso nos habla de la providencia de Dios. Amén. Cuando fueron con Jesús, ¿qué hacemos? Desnudó su falta de fe. Desnudó su falta de confianza. Queriendo resolver ellos el problema, les faltó confiar en Dios. ¿Cuántas veces los padres, cuando se encuentran en la encrucijada de que de repente no alcanzan las cosas, comenzamos a preguntar y a decir y a cuestionar: creo que no va a alcanzar esta vez, mujer? Y eso lo que evidencia es de que no hemos llegado a conocer a Dios, porque hemos visto que en el pasado Dios ha suplido y dudamos que lo pueda hacer en el presente, cuando Dios sigue siendo fiel por todos los siglos, hermano. Amén. Los discípulos sabían que de manera sorprendente y asombrosa Dios había suplido en ese momento que registra el libro de los Reyes, y suplió la comida de la gente que estaba allí en ese lugar. Vamos a Lucas 9:13 para continuar con la historia. En lugar de confiar en Jesús para tratar la necesidad de comida, los apóstoles solamente pensaron en una solución humana a la necesidad que estaban enfrentando. Dice Lucas 9:13, ¿ya lo tiene? Amén. Él les dijo: dadles de comer vosotros. Y sabe que esto lo que provocó en los discípulos es que se desconcertaran. Solucionen ustedes. Ustedes quieren realmente atender el problema, háganlo, a ver qué hacen con él. Ya que no quieren confiar en mí. Ya que ustedes no quieren confiar en mí, entonces ustedes arréglenlo con sus fuerzas. Y sabe que, hermano, es una palabra fuerte para nosotros. No porque Jesús quiera evidenciarlo, sino que nos demos cuenta que el que puede suplir en cada momento de nuestra vida es Cristo Jesús. Amén. Porque humanamente hay cosas que no podemos suplir, está fuera de nuestro alcance, nos rebasan, como en ese momento. Solamente un milagro sobrenatural podría atender la necesidad de dar comer a toda esta gente, y no estaba en las manos de los hombres. Versículo 13 continúa diciendo: y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Recursos humanos, lo que ven nuestros ojos, lo que tenemos enfrente. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Solamente se refugiaron en las cosas que percibían, y se les olvidó que los hijos de Dios andamos por fe y no por vista, hermanos. Andamos por fe y no por vista. ¿Qué iban a hacer los discípulos? Difícilmente iban a encontrar cómo hacerle en ese momento, porque estaba fuera de su alcance. Dice el versículo 14: y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. ¿Qué era más fácil, hermanos? ¿Organizarlos o darles de comer? Pregunta. ¿Qué era más fácil en ese momento con la gente? ¿Darles de comer? ¿Organizar a 15,000 personas de 50 en 50 que se acostaran? ¿Sabe qué es más fácil? Darles de comer que organizarlos. ¿Sabe por qué? Porque poder llegar a juntar a la gente y organizarla cuesta mucho. Es más complejo. Pero aquí lo que hizo Jesús es que le pidió que se organizaran. Como esta tarde Dios quiere que nos organicemos nosotros y nuestras ideas. Organícenlos de 50 en 50, dice el texto. Y eran como 5,000 hombres, dice el 14. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Qué dice el texto 15? Eso se llama obediencia. Si tú quieres en tu vida milagros, primero comenzamos obedeciendo la palabra de Dios. Amén. Si somos rebeldes a las cosas de Dios, no esperemos de que Dios nos bendiga cuando no estamos siendo obedientes a su palabra, a lo que Él nos está pidiendo. Así lo hicieron.
haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, Jesús, ¿qué hizo, hermanos? ¿Está leyendo? Levantó los ojos al cielo. ¿Qué significa eso? Reconoció que la providencia viene ¿de dónde? No de los hombres. Nos deja una enseñanza. Jesús reconoció que la necesidad de proveer en ese momento, solamente un milagro de lo alto podía hacerlo. En la vida hay situaciones en las cuales tenemos que levantar nuestros ojos al cielo y reconocer y pedirle a Dios. Pero ¿sabe qué? Tristemente mejor buscamos al amigo de al lado, buscamos al vecino, buscamos al de enfrente, buscamos al de al lado. Y como nadie nos escuchó, ahora sí, levanto mi mirada al cielo. No, antes que busquemos a alguien, primero levantemos nuestra mirada al cielo, hermanos. Y reconocemos que solamente Dios puede suplir lo que es imposible para el hombre. Jesús nos enseña que tuvo que reconocer la providencia viene de lo alto, hermanos. Viene de lo alto. Y dice el texto, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiese delante de la gente. Efectivamente es un milagro. No hay otra explicación. Porque esos 5 peces y 2 pescados, para tanta gente, era imposible humanamente. Eso rebasa nuestra mente natural. Pero Jesús enseña que para suplir nuestras necesidades físicas, materiales en esta tierra, tenemos que levantar nuestra vida, nuestra actitud, nuestra mirada hacia Dios, hermano. Amén. No dejarlo como la última alternativa, la última opción. Debe de ser Dios nuestra fuente en cada necesidad, hermanos. Amén. Dice entonces el texto que Él lo bendijo, que Él bendijo las cosas y le dio gracias al Padre por lo que en ese momento estaban teniendo. Ahora, ¿sabe que la gente quedó satisfecha frente a ese milagro sorprendente de Jesús? Versículo 17. Y comieron, ¿cuántos, hermanos? Todos. ¿Y qué más? Se saciaron. Es decir, nadie quedó con hambre. Porque donde está Dios, Él suple todo, hermanos, en nuestra vida. Todo. Él suplió la necesidad y dice que todos se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Es decir, Jesús no se olvidó que estaban con Él sus discípulos y también les alcanzó a ellos de comer. ¿Sabe que Jesús no desperdicia nada, hermanos? Las bendiciones que Dios nos da no deben de ser desperdiciadas, hermano. Si Dios te ha bendecido y te ha suplido y te ha dado, no las desperdicies. Si tienes comida, no la tires, cuídala. Si tienes trabajo, sé responsable. Si tienes salud, no seas negligente. Es una bendición tener salud, tener trabajo, tener comida, tener los hijos, son bendiciones. No las desperdiciemos, porque Jesús no desperdicia nada, hermanos. Todo para nuestra bendición. Amén. Juan, capítulo 6, versículo 22. Así es de que encontramos ahí principios muy importantes. Todo lo que quedó en ese momento suplió las necesidades de todos, incluyendo a los discípulos. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Este incidente es posterior. La gente se percató del milagro y tristemente
siguieron a Jesús o lo buscaron para que le siguiera haciendo milagros, pero no para que vivieran en su voluntad. Sabe que los milagros son importantes en la vida del hombre, pero lo más importante, hermanos, es vivir con Dios y para Dios, en obediencia. Porque los milagros nos ayudan por un tiempo, pero finalmente vamos a morir en esta tierra, vamos a dejar de existir. Lo más importante es que nuestra vida esté caminando hacia la vida eterna en Cristo Jesús. Esta tarde tú puedes tener una enfermedad muy grave, una necesidad muy grande, y Dios puede sanarte y puede restaurar lo que para ti necesita ser restaurado. Pero tarde que temprano pasaremos de esta tierra. Oremos por el milagro, pero no perdamos de vista, hermanos, que es más importante caminar en el Señor. Dice el texto: cuando vio pues, el 24, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Cafarnaúm buscando a Jesús. ¿Para qué lo buscaron? ¿Para qué creen que lo buscaron, hermanos? ¿Para obedecerle? No. Para que siguiera supliéndole sus necesidades físicas. Pero Jesús vino a algo más. Él vino a darnos vida eterna y salvación. Amén. No perdamos de vista que Cristo quiere sanar nuestras heridas. El milagro fue hecho y quedó registrado para recordarnos a nosotros que Dios hace milagros, que Cristo suple las necesidades. Pero lo más importante, hermanos, aprendamos a no desperdiciar las promesas que tenemos de parte de Dios y mucho menos las bendiciones. Amén. Amén. Para concluir, voy a pedirles que vayamos a Efesios capítulo 5, versículo 16. Y ahí concluimos. Efesios 5, versículo 16. En el contexto que no hubo ningún desperdicio de lo que Jesús abasteció en ese milagro que registra Lucas. Dice Efesios 5, 16, ¿ya lo tiene, hermanos? Amén. Aprovechando bien, ¿qué, hermanos? El tiempo. Aquí encontramos una de las promesas y también bendiciones que tenemos de parte de Dios, y es el tiempo. El tiempo tenemos que aprovecharlo bien. ¿Sabe que usted puede perder hoy 1,000 pesos o 2,000 pesos? Y puede que el viernes lo recupere y el doble. Pero si usted pierde el tiempo hoy de estar con sus hijos, de estar en la casa de Dios, ese tiempo no se puede recuperar, hermanos. A veces lo que Dios nos da no lo valoramos. El tiempo no se puede recuperar, porque lo que pudiste hacer ayer y no lo hiciste, hoy no lo puedes hacer, porque fue un tiempo mal invertido. Invertamos el tiempo en las cosas que tienen provecho. Una de ellas es esta. Me da mucho gusto verlo aquí, porque quizás hubo sacrificio, hubo esfuerzo, pero es un tiempo en el cual Dios nos bendice con su palabra. Amén.